In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque de nuevo podemos estar juntos esta noche. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tenemos un Salvador, porque tenemos un Dios que nos ama y que conoce lo que pasamos, los problemas, las dificultades. Y ese Dios que se sienta en el trono, pedimos que hable de manera que lo podamos entender, que lo podamos oír nosotros. Venimos de diferentes trasfondos, de diferentes situaciones, pero que tu palabra nos hable esta noche, que podamos entenderte mejor a ti, las cosas del cielo mejor, que nuestro corazón pueda estar ardiendo con amor y con devoción hacia ti. Y ahora bendice el tiempo que vamos a pasar aquí, en el nombre de Jesús. Amén. La Primera Guerra Mundial duró desde 1914 a 1918, 4 largos años. Millones de personas murieron. Le llamaban la Gran Guerra y pensaban que esta guerra sería la última guerra que se pelearía en el mundo, sería la que acabaría con las guerras. Pero no fue así. Es más, el tratado que se firmó, que firmaron como el fin de la guerra, fue, muchos expertos creen, lo que dio lugar a que surgiera la Segunda Guerra Mundial, en la que murieron muchos más millones de personas. Después de esa guerra tuvimos la guerra de Corea, Vietnam. Cuando uno empieza a escudriñar y a investigar, hay tantísimas guerras que ni siquiera a veces uno ha conocido. En todas partes ha habido guerras en el mundo. Ha habido limpieza étnica, Ruanda, genocidios, tremendos problemas. Hoy día parece que el lugar donde hay más problemas es en el Medio Oriente. Desde 1948, cuando Israel fue un país independiente, nunca ha habido paz. Hubo la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, la intifada, que son revoluciones callejeras, conflictos en Irán, en Irak, en Afganistán, en Líbano, en Siria. A pesar de todas las iniciativas de paz en Ginebra, en Oslo, del Camp David, no importa lo que se ha hecho, todavía no hay la paz. Podríamos decir que la paz en este mundo no existe. Todos estamos afectados por esa falta de paz. Es como algo ilusorio que no se puede conseguir. Es lo que todos queremos en nuestro corazón, pero parece que no hay verdadera paz en el mundo. Y también aún en nuestras propias calles. Y no quiero ofender a nadie, pero aquí, justo al lado de nosotros hay un show de armas de fuego. Imagínense qué ironía, ¿verdad? No estoy criticando a nadie, pero estamos nosotros hablando de paz aquí y al lado tenemos un show de armas y de pistolas y fusiles. ¿Se imaginan la gente que a veces duermen con su pistola debajo de la almohada porque falta paz y seguridad en el mundo? Sin embargo, el principio del libro de Apocalipsis habla de paz y nos desea paz a las iglesias en el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento hay 19 libros que empiezan con la palabra paz, deseando paz a las personas. Jesús es conocido en el libro de Apocalipsis como el príncipe de paz. Además de nuestras mentes desarrolladas, y a pesar de todos los conocimientos que hay en el mundo, además de todo lo que se ha aprendido por la historia,
y podemos mirar a través de la historia y vemos los resultados terribles de la guerra. A pesar de los avances tecnológicos, a pesar de todo lo que hay, todavía hay guerras todavía, y uno piensa, estamos como si viviéramos en el precipicio de la humanidad. Es como si la guerra nos empujara hacia ese precipicio. Pareciera que se ignora ese deseo tan grande que tenemos todos por la paz. Hay guerras, rumores de guerras, pero vamos a hablar de lo que sucede en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Esta falta de paz se ve hoy más evidente que en otras épocas del mundo. Hoy día la gente tiene más estrés que nunca antes. Hay problemas en las relaciones interpersonales. La cantidad de divorcios entre los que se casan por primera vez es como el 50%. Imagínense, de todos los matrimonios, como la mitad acaban en divorcio. Pero cuando hablamos de los divorcios de los matrimonios que se han casado 3 veces, es como 70-80%. Hay muy poca paz personal en las personas. Hay gran cantidad de niños abusados, de violencia doméstica, hay problemas financieros. Es como si nunca tenemos tiempo para ocuparnos de las cosas importantes. Los avances tecnológicos lo que hacen es que en vez de darnos tiempo para descansar, nos dan más trabajo. Ahora que tenemos el teléfono celular, ahora que tenemos otras cosas, más trabajo, más preocupaciones. Cuando hace años se inventó el lavador de platos, qué bueno fue, porque parecería que te va a ahorrar trabajo, pero en vez de evitarte trabajo, te da más trabajo de haciendo otras cosas. Los avances tecnológicos en muchos casos nos han aliviado el trabajo, pero en otros casos nos han hecho todavía estar más ocupados. Internacionalmente y del punto de vista personal en el corazón humano hay falta de paz. Pero la Biblia dice que hay una manera en que podemos tener paz. Antes de enseñarles el verso, dice la Biblia, mucha paz tienen un grupo de personas. Hay un grupo de personas que tienen mucha paz. Dime, Señor, ¿quiénes son esos que tienen paz? Porque yo la quiero tener en mi vida. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿No es eso extraordinario? Los que tienen paz son aquellos que aman la ley de Dios. Y eso es lo que dice la Biblia. Los que tienen paz son los que aman específicamente la ley de Dios. Y cuando lleguemos al capítulo 14 de Apocalipsis, vemos que hay un grupo de personas que son los santos y se les describe como los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Se imaginan qué sería si todos obedecieran los mandamientos de Dios? ¿Habría más paz? Claro que sí. Yo me acuerdo que mi padre, cuando era niño, estaba en la ventana arreglando algo y nos íbamos a ir de unos días de viaje y dijo mi padre, tengo que cerrar bien la ventana. Tenemos cerradura, chapas en las ventanas, ni siquiera sabía que había, porque nunca usábamos esas chapas en las ventanas. Y nosotros cuando nos íbamos de vacaciones dejábamos la puerta de atrás abierta en caso de que alguien quisiera entrar. Sin embargo, ahora es al contrario. Ahora cerramos todo precisamente porque hay mucha gente que quiere entrar en nuestras casas, gente que no quiere que entren. El crimen ha surgido en las estadísticas en todas partes. En los Estados Unidos hay más prisioneros, más de 2,5 millones de prisioneros en este país. Parece mucha gente, ¿verdad? Pero eso es 1/4 de la población de presos del mundo. Nosotros tenemos 1/4
todos los presos del mundo están aquí en este país. Y tenemos 7,5 millones de personas que unos están o en la cárcel o están on probation, es decir, bajo palabra o en libertad condicional. 7,25 millones. Imagínense qué número tan grande. Pero no piensen que eso es una sorpresa, ¿no? Porque la Biblia dice que habría mucho crimen en los últimos días de la historia de este mundo. En San Mateo 24 dice que en los últimos días, porque la maldad abundará, dice, el amor de muchos se enfriará. El corazón de las personas se ha endurecido. No hace mucho en una tienda de electrónica, la gente oyeron gritos y quejidos y pensaron, bueno, ¿qué pasó? No te voy a decir lo que pasó a quien estaba al lado, pero la persona que estaba al lado había sido abusado y maltratado, pero la gente que estaban al lado sabían que algo estaba pasando, pero ni les importaba. Hay problema. Veo que alguien está sufriendo ahí, que está caído en la calle, pero yo paso como si nada, porque la maldad está en todas partes, el cinismo está en todas partes. La gente no le importa lo que está sucediendo a los demás. San Pablo dijo también lo mismo. Dijo, en los últimos días vendrán tiempos religiosos. Por eso, a través de todo el mundo, hay tremenda cantidad de crímenes de todos tipos, en todas partes. En muchos lugares ya la vida humana no cuesta nada, no vale para nada. Inventan cosas, conciben nuevas maneras de hacer crímenes. En las guerras de las drogas a través de la frontera con México, en todas partes. Y uno dice, bueno, Señor, ¿cuánto tiempo va a durar toda esta maldad? ¿Por qué, Señor? Y si te haces la pregunta, ¿por qué vemos tantísima maldad? La Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 12, dice en el versículo 12, dice, alegraos tierra y alegraos los moradores de la tierra, porque el diablo ha bajado con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo está trabajando con gran ira, con maldad violenta, porque sabe que le queda poco tiempo. Cada día que pasa es un día menos que tiene para arruinar tu vida. Por eso él está haciendo todo tipo de maldades. Y dice la Biblia que vendría un tiempo en que todo el mundo iría detrás de esa bestia. Esa es la entidad de la que San Pablo está hablando, que le llama el hombre de pecado. El hombre sin ley, es decir, un hombre maligno, un poder que intentaría arruinar la vida de las personas. La Biblia lo llama el hombre sin ley, el hombre de pecado. En el capítulo 7 de Daniel se nos dice que en los últimos días de la historia del mundo habría alguien que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Este hombre, este poder, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Querría que las personas sean su propia ley a ellos mismos, que hicieran sus propias leyes. Así que en los últimos días va a haber las personas van a ignorar masivamente las leyes de Dios. Así que no exageramos cuando decimos que la sociedad le ha dado la espalda a todos los valores morales de la ley de Dios. Mucho más ahora que hace 2 o 3 generaciones. ¿Cómo podemos proteger los valores morales en este mundo inmoral? Queremos criar a nuestros hijos rodeados de seguridad y belleza. Nadie le gusta andar mirando de aquí para allá a ver lo que está sucediendo. Hay partes en cada ciudad, en cada pueblo, y en otras partes del mundo, donde
a uno le da miedo ir de noche porque uno no sabe lo que puede pasar. Incluso ni de día uno quiere ir. La gente tiene miedo y obviamente nos preocupamos. Queremos que nuestros hijos crezcan con esperanza. Pareciera que el pecado está justo delante de sus rostros continuamente. Y ahora con la televisión, con el internet, es difícil escaparse de la maldad. ¿Cuál va a ser el futuro de nuestros hijos? ¿Cuál va a ser nuestra esperanza? Nosotros queremos seguridad para ellos, queremos un futuro. Pero en este mundo, ¿cómo podemos llegar al lugar donde podemos tener un futuro, donde podemos dormir tranquilamente sabiendo que todo está bien, que estamos en paz? Bueno, la Biblia nos responde a esa pregunta. ¿No sería bueno volver a esos días en los que uno se subía al avión sin tener que pasar por tantos controles de seguridad? La Biblia dice que hay un plan global de paz. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que aquí vemos en Apocalipsis 14 que Dios nos da el evangelio eterno, el mensaje final de Dios a este mundo. Este mensaje lo va a oír todo el mundo, y en medio de ese mensaje, al final de ese mensaje, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y recuerden, el versículo que empezamos: mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Y ahora dice, ahora al final de la historia del mundo hay un grupo de fieles que guardan los mandamientos de Dios. Si nosotros nos aferramos a los mandamientos de Dios, a los caminos del Señor, cuando uno sigue al Señor, incluso los enemigos de unos están en paz, cuando uno se aferra a los caminos del Señor. Ya sabes que si te aferras a Él vas a tener su bendición, vas a tener su beneficio, no importa, todo va a salirte bien, el Espíritu de Dios va a estar contigo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y en estos últimos días habrá ese grupo de cristianos que van a guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ver, ¿son estos mandamientos correctos? ¿Son verdad? Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tiene lógica, está bien, ¿verdad? No está hablando solamente de dioses falsos. Quizá están hablando de algo que ocupa el lugar de Dios en tu vida, como puede ser tu amigo, tu amiga, tu novia, tu trabajo, el dinero, cualquier cosa. Dios dice: no tengas otros dioses ajenos delante de mí. Es decir, si pones algo delante de mí más importante que yo, estás dejándome a mí a un lado. Número 2, segundo mandamiento: no tendrás imágenes ni las adorarás. Porque estas imágenes desmoralizan al ser humano, incluso quitan a Dios, lo deshumanizan, porque hacemos a Dios como si fuera un ser humano de madera, de piedra, de lo que sea. Pero Dios es mucho más poderoso porque Dios es el creador. El hombre, cuando hace la imagen, se hace él el que crea la imagen. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento: acuérdate del día del sábado para santificarlo. El Señor sabe lo que es mejor para nosotros. No tenemos ni tiempo para dedicar a nuestros hijos, a nuestras familias, pero aquí dice el Señor: tienes que tener tiempo, porque acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ese día le corresponde a Dios y a tu familia. Yo recuerdo en los días antiguos cuando la gente iba a la iglesia, después se iban a la casa de la abuelita o a su tía, a su tío, y se quedaban allí con los abuelos. Qué momentos tan hermosos en la familia. Estabas en la iglesia con la familia todo el día. Pero hoy día no es así, y la sociedad ahora está mucho peor que era antes, ¿verdad? Yo les dejo a ustedes saber si eso tiene algo que ver o no con el declive de la sociedad.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Si yo les preguntara aquí a los que están en la audiencia, ¿cuántos creen que esto es una buena idea o una mala idea? Honrar a tu padre y a tu madre. A ver, estoy contando. No veo a nadie que piense que esto es una mala idea. Claro que esto hace sentido, ¿cómo no? El sexto, no matarás. Imagine, ¿cómo puedes explicarle a una madre que ha perdido a su hijo de 19 años? Qué terrible a los que son víctimas de genocidio, de limpieza étnica. Dios dice aquí, no matarás. Octavo, no cometerás. Séptimo, no cometerás adulterio. No hace mucho oí que una actriz, Gwyneth Paltrow, que dijo que en las personas en Hollywood todo el mundo comete adulterio. Por eso a veces los matrimonios en Hollywood no duran nada, unas cuantas horas, unos cuantos días. Cuando eso es la atmósfera que hay allí en Hollywood, no hay seguridad, obviamente, ahí. No me voy a meter en eso, pero ustedes entienden lo que estaban hablando. Número 8, no hurtarás. Uno tiene varias cerraduras o chapas en su casa, una arriba, otra abajo, después otra en la puerta de atrás, tiene llaves para el coche, sistemas de alarma, todo tipo de cosas. Si la gente no... 9. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No mentir quiere decir. Los días pasados no quiere decir que eran perfectos, pero había otra seriedad cuando la palabra de una persona era honrada, era palabra de honor. Pero hoy día ya hasta los que se casan tienen esos contratos prematrimoniales, imagínense. En esos matrimonios dicen primero lo que se va a quedar cada uno en caso de divorcio. Y el 10º mandamiento, no codiciarás. No te preocupes de lo que los demás tienen. Eso te hace ser envidioso, amargado. No tienes que codiciar. Claro que estos 10 mandamientos son buenas ideas, tienen lógico, tienen sentido. Imagínense por qué lo dijo el Señor. Ahora entendemos por qué dice el Señor, mucha paz tienen los que aman tu ley. Vas a tener paz personal, y cuando desobedeces a los mandamientos es cuando te encuentras con sentimiento de culpabilidad. Cuando ibas a tener un buen tiempo en la ciudad, cuando ibas a divertirte, después cuando terminas y te robaron la cartera, ahora ¿qué es lo que sientes? En vez de paz, sientes angustia, sientes problema. Cuando estás en armonía con Dios, cuando estás en armonía con la palabra de Dios, con la ley de Dios, vas a experimentar esa unión con Dios y paz con Dios, con tu prójimo, con las personas, y sobre todo vas a tener paz en tu corazón. Hablamos la otra vez que en la Biblia dice que vamos a enfrentarnos a Dios en un juicio. Dice, el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Va a haber un juicio, obviamente, pero en Santiago capítulo 2 se nos dice que acerca de los mandamientos de Dios, y habla de adulterio, de asesinato, y dice, así hablad y así obrad los que vais a ser juzgados por la ley perfecta, por la ley de la libertad. Y esto es importante, déjenme que les diga algo. El estándar, la norma para el juicio es la ley de Dios. Si uno va a la corte, ellos tienen su ley del condado, del estado federal, y uno es juzgado de acuerdo a esa ley. Pero nosotros, en la Biblia, Dios dice que
La norma de nuestra ley para ser juzgado es la ley de Dios. Es decir, la ley es el estándar, es la norma para juzgar a las personas. Pero un momentito. Pero en Santiago 2, versículo 10 dice, esta ley es la ley de la libertad. Quiero que pienses en eso un momentito. La ley de Dios se llama de la libertad. ¿Por qué se le llama a esa ley la ley de la libertad? Porque no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Bueno, ¿por qué esa ley se le llama de la libertad? Porque cuando tú estás en armonía con la palabra de Dios, estás de verdad libre de la condenación, libre de la culpabilidad, libre de la persecución. Casi todo el tiempo. Desafortunadamente no hay sociedad perfecta, claro. Pero hablando generalmente, estás libre de tener que ir a la cárcel, de tener que de esas enfermedades contagiosas, libre de todas las cosas que te dan estrés y tensión en tu vida, cosas que arruinan tu vida. Por eso el Señor la ley de Dios previene esas cosas en tu vida. Es la senda hacia la libertad genuina. Ok. ¿Qué si uno no quiere vivir de acuerdo a esa ley? Y la pregunta es esta. Si Dios tiene una ley y dice no hagas esto y esto y esto, y la ley esa va a ser la norma en el juicio, ¿qué esperanza hay para la gente que no quieren seguir la ley de Dios? ¿Cómo puede la gente que son pecadores obedecer la ley de Dios? Porque es bueno saber la ley de Dios y todo eso, pero yo, como soy débil, ¿cómo puedo yo obedecer la ley de Dios? Pero en el Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a parar un momentito aquí. Aquí el rey David está diciendo, me deleito, me agrada en hacer tu voluntad. Quiere decir que puedes estar pensando, por ejemplo, el viernes por la noche, por la tarde, y hay unos amigos que te dicen, mira, vamos a tener bastante fiesta esta noche, tienes que venir. Y dentro de ti hay alguien que te dice, bueno, no, que no sería correcto. Es posible que tú dijeras, muchas gracias por la invitación, pero voy a quedarme en la casa con mi familia. Me gustaría ir a Apocalipsis hoy, esta noche. Quisiera hacer algo bueno, constructivo hoy. Me complace, me agrado en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo llega uno a ese punto? Porque David, el que escribió esto, también tuvo sus problemas. Él tuvo pecados grandes, completamente opuestos a la ley de Dios, pero después él dice, me agrada hacer tu voluntad. ¿Cómo fue? Porque dice en la segunda parte del versículo, y tu ley está en medio de mi corazón. Me agrada hacer tu voluntad porque tu ley está escrita en mi corazón. ¿Qué sucedería si Dios escribe su ley en tu corazón? Porque la lucha es que uno sabe lo que tiene que hacer, pero no puede hacerlo. Pero la Biblia dice que Dios, en el nuevo pacto, esa experiencia del nuevo pacto que Dios quiere que todos experimentemos, es que Él quiere que su ley esté escrita en nuestras mentes y grabada en nuestro corazón. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios hace eso en una persona? Porque hay personas, como he dicho, que saben lo que hay que hacer, pero no lo pueden hacer. Pero yo soy débil y me dejo llevar por las cosas. Pero cuando Dios viene y cuando Él escribe, graba su ley en tu corazón, está dándote su poder, su fuerza, para su justicia, su gracia, para que entonces tú puedas hacer la voluntad de Dios.
Por eso hay drogadictos que tienen la fuerza de acabar con su vicio. Hay personas que están en pecado y que han podido ser restaurados completamente porque la ley de Dios ha sido grabada en su corazón. Incluso aquellos que tienen mal temperamento, que hablan palabras sucias, porque llegas al momento en el que al tener la ley de Dios escrita en tu corazón, te gusta vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay otros que dicen, bueno, yo sé lo que es la verdad, pero no me interesa, no me interesa en absoluto. Pero dice el Señor, déjame que yo te escriba mis leyes en tu corazón. Y la ley de Dios, cuando entra en tu corazón, es como una fence, como una barda que el Señor pone alrededor de tu corazón, de tu vida. Es como una muralla de protección para evitar que entren los problemas en tu vida. Dios quiere que estés libre a través de Jesucristo. Así que cuando Él escribe su ley en tu corazón, te promete de los ataques del diablo y te da un amor por las cosas correctas y justicia. Es ese poder que Dios te da. En San Mateo capítulo 5, hablando de la ley de Dios, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde, ni un puntito de la i, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ven? Había personas que acusaban a Jesús de querer abrogar la ley. Pero Jesús dijo, no, ni te imagines eso, porque hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. ¿Por qué? Porque Jesús entendió algo y yo espero que ustedes lo entiendan también, porque la ley de Dios va más allá de las cosas que están escritas en las tablas de piedra, más de las cosas legales. La ley de Dios es, por así decir, un reflejo de su carácter. La ley de Dios demuestra lo que es Dios. Si tú quieres saber lo que es un país, lee las leyes de ese país. Hay leyes opresivas, leyes terribles, y eso te dice si es un país que ama la libertad o que es un país autoritario. Y cuando miras a la ley de Dios, te dice cómo es el que dio esa ley, cómo es el carácter de aquel que dio esa ley. Por eso no puedes cambiar la ley de Dios, como tampoco puedes cambiar a Dios mismo. Dios dio esos mandamientos por una razón muy, muy importante. No solamente para enseñarnos cómo es Dios, pero en Romanos capítulo 3, en el versículo 20 nos dice, versículo 20, dice, por la ley es el conocimiento del pecado. Dice, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Es decir, no puede uno ganar la salvación por obediencia. Dice, pero por la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que es a través de la ley que sabemos lo que es pecado, lo que está bien y lo que está mal. Es decir, por la ley aprendemos a diferenciar lo que es pecado y lo que no es. Nos da el conocimiento de lo que es el pecado. Así que si dice no hurtarás, entonces ya sabes que eso está mal, que está mal robar, porque la ley te dice lo que está mal. Ya sabes que no puedes adorar las imágenes y los ídolos. ¿Por qué sabes que está mal? Porque Dios lo dice en su ley. Pero vamos a ir un paso más adelante. En Romanos 4 dice que donde no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. En todas palabras, si no hay ley, no hay pecado. Una ilustración. En Montana, hace unos años, usted podía ir a la velocidad que quisiera en la autopista. Mientras que las condiciones fueran favorables, podías ir a la velocidad que quería. No había límite de velocidad. Podías ir a 100 millas, a 120, no importa.
Sin embargo, aquí en Las Vegas no puedes ir a esa velocidad porque te agarran rápido. Pero entonces, en aquella época en Montana, podías ir a la velocidad que quisieras. Pero en 1996, en Montana, uno lo arrestaron porque iba a 90 millas por hora. Y él pudo demostrar que no había ley para el límite de velocidad. Pero si hay una ley y la quebrantas, entonces sí, estás violando la ley. Por eso en Primera de Juan 3:4 nos dice qué es el pecado. Y miren cómo dice, el pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que es el pecado, quebrar la ley. En otras versiones dice que la ley es el libertinaje, es decir, el pecado es el libertinaje, es decir, vivir sin ley. Y la pregunta es, ¿hay pecado en el mundo? Si el pecado es la transgresión de la ley, entonces, si hay pecado, quiere decir que hay ley, que ha sido transgredida. Por eso el Señor nos ha dado los 10 mandamientos como una bendición para darnos armonía y paz y protección y para enseñarnos cómo es Dios, para enseñarnos a estar en el camino correcto. La ley se nos ha dado como una bendición. Ahora hay otra pregunta. ¿Qué leyes están en efecto hasta hoy día, refiriéndome a la Biblia? ¿Qué leyes bíblicas tenemos que obedecer hoy día? Porque hoy, cuando usted peca, usted va a buscar una ofrenda para llevarla al sacerdote en forma de harina. Cuando peca uno, tiene usted que traer un cordero y traerlo a la iglesia y cortarle la vena yugular. No. Eso está escrito en la ley de la Biblia. ¿Y qué de la Pascua y de otras fiestas de aquella época? ¿Es algo que tenemos que guardar hoy día todavía, esas fiestas del Antiguo Testamento? No, obviamente no son obligatorias. Pero esas fiestas estaban en las leyes también. ¿Cuál es la diferencia? Mire, muy simple. En la Biblia hay 2 divisiones en cuanto a la ley. Una es la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral es los 10 mandamientos y esos son principios eternos para todos los tiempos. Pero está la ley ceremonial que fue dada precisamente a los judíos. Miren cuál es la diferencia. Los 10 mandamientos fueron escritos por Dios. La ley ceremonial escritos por Moisés. Lo dice la Biblia. Los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. La ley ceremonial escritos en un libro. En el Sinaí los 10 mandamientos Dios los escribió con su propio dedo. En la misma Biblia dice que fue Moisés el que escribió en un libro las leyes ceremoniales. Los 10 mandamientos fueron puestos dentro del arca. La ley ceremonial fue puesta al lado del arca. Ven, hay una diferencia grande entre estas 2 leyes. La Biblia dice que esas leyes ceremoniales tienen información sobre las ofrendas, ordenanzas, sobre las fiestas. Esos eran cosas contenidas, el sistema de sacrificios en las leyes ceremoniales. ¿Quiere decir que tenemos nosotros que obedecer eso hoy día? No, obviamente no. Pero Dios nos dio los 10 mandamientos, la ley moral, no matarás, honra a tu padre, a tu madre, no tomes el nombre de Dios en vano, etc. Y Dios todavía quiere que respetemos y obedezcamos esa ley. Esa ley fue dada para todas las personas durante todos los tiempos. Déjenme que les lea un versículo que algunos lo ven como un poquito confuso. Y este pasaje, hay personas que dicen, ve, esto en la Biblia parece decir que no tenemos que obedecer la ley de Dios. Vamos a pensar por un momento. Yo tengo que decir, si yo estuviera aquí y dijeran, les voy a decir como un ministro del Evangelio,
que usted no tiene que obedecer las leyes de tráfico más. Dios te ha liberado de las leyes de tráfico. Ahora puedes manejar como tú quieras en la autopista. En la calle hay 75% a la velocidad que usted quiera. No pasa nada. ¿Usted me creerían, sí o no? Claro que no me creerían, ni deberían de creerme. Y estamos hablando de estas leyes de tráfico, leyes humanas. Pero saben que hay predicadores que en la televisión y en las iglesias y le dicen, Dios me ha dicho que ya no tienes que guardar su ley. Y la gente se salen de la iglesia diciendo, aleluya, soy libre. ¿Me puedes ayudar a entenderlo? Si te digo que no tienes que respetar las leyes del estacionamiento, no me creerías. Pero si el predicador te dice no tienes que obedecer la ley de Dios, eso era para otra época. Pero esa misma gente creen que puedes desobedecer la ley de Dios, pero no te creen si dice que no tienes que obedecer las leyes de tráfico. Es decir, ¿cómo puede uno creer que los cristianos pueden ser anárquicos y no creer en las leyes de Dios? Mire lo que dice en Colosenses 2. Y esto es importante porque es importante que lo entendamos. Mire cómo dice. Anulando el acta de los decretos. Es decir, anulando, quitándole el valor al acta de los decretos. ¿Está hablando de los 10 mandamientos o de la ley ceremonial? Obviamente de la ley ceremonial. Porque está hablando de las ceremonias o de no matar, de no robar, ¿verdad? Esa ley era para nosotros, pero la ley ceremonial era contraria. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Está hablando de comida, de bebida. Está hablando de las ofrendas, los días de fiesta, las ceremonias que tenían los judíos. Estas días de reposo, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, pentecostal, la fiesta de Pentecostés, todo eso eran fiestas que ilustraban una realidad futura en la vida de Cristo. Pero estos cristianos al principio querían obedecer todas esas leyes judías, pero el Señor fue claro y le dijo, no, esto ya no, incluso como la circuncisión. Esos cristianos decían, no, tienes que circuncidarte, pero eso era para los judíos, dice, pero hoy día ya no es necesario para el cristiano. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, las otras leyes tenían que ver con las cosas del santuario terrenal. No, los 10 mandamientos no se pudieron haber anulados. Imagínense cómo se pueden anular los 10 mandamientos. Eso desafía la lógica humana. Y yo estoy muy agradecido por eso. Cuando yo era un niño teníamos una yarda grande y teníamos un cordero. Hay muchos corderos allá en donde vivíamos nosotros. Y teníamos a veces como un animalito allí al corderito. Y teníamos uno que le llamábamos maíz dulce. Era como amarillento, por eso le llamábamos maíz amarillo. Maíz dulce. Y cuando creció, y cuando se hizo grande y gordo, vinimos un día a la casa y no estaba allí, maíz dulce no estaba.
¿Dónde está el cordero, papi? Dice, ya me deshice de él. Estaba rompiendo las plantas. Ok. Pero una semana después vino papi y traía estas costillas de cordero. Y tenía un freezer grande, un congelador. Y ya después yo entendí la conexión que había. Yo sé lo que es tener una mascota de un cordero. Muy lindos. Son muy pacíficos. Pero también hacía un asado por el domingo también. Pero qué bueno que no tenemos que hacer las ceremonias, las leyes ceremoniales hoy día. Imagínate lo que es tener el cordero y traerlo ante el sacerdote para que confesar los pecados sobre el pecado y sacrificar al cordero y la sangre que le sale. Qué terrible sería eso. Nada en contra de la Pascua, pero el Señor no nos dice que tenemos que observar esas fiestas. Y la Biblia nos dice específicamente por qué no tenemos que guardar esa fecha de la Pascua, porque dice que Jesús es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Jesús es el Cordero Pascual que murió en la cruz por nosotros. En Éxodo, cuando el Señor le habló a Moisés, cuando estaban en el desierto, antes de salir, le dijeron, mata el cordero, pon la sangre en la puerta, y esa sangre, ese cordero ilustraba a Jesucristo. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, ya no tienes que matar a un cordero porque ya Cristo murió en la cruz. Ya no tienes que matar el cordero porque el cordero representaba a Cristo, y una vez que Cristo murió ya no necesitas matar ningún cordero. Ya no tienes que venir al cordero para perdonar tus pecados, ya vienes a Cristo que murió por ti y por mí. Porque el pecado es perdonado gracias a la sangre de aquel que murió en el Calvario. Ese era el cordero, verdadero cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, si tenemos fe en el sacrificio de Cristo, Él perdona nuestros pecados. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho. El verdadero cordero que murió por los pecados del mundo. Pero Dios nos ha dado una ley para que vivamos por ella. Dice la Biblia que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, porque el pecado te separa de Dios. Necesitamos esa separación que vuelva a unirse de nuevo. Y necesitamos un poder para poder mantenernos conectados con Dios a través de Jesucristo y no separarnos de Él. Miren qué hermoso, porque esto fue prometido a aquellos que han quebrantado la ley de Dios. Miren cómo dice San Juan 3:16, porque Dios de tal manera amó a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Estas son las buenas nuevas para los pecadores, porque aunque hayas transgredido la ley de Dios, una cosa es saber que Dios tiene una ley, pero todos la hemos quebrantado. ¿Y ahora qué? La paga del pecado es la muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Venir a Dios con fe en Jesucristo, sabiendo que Él dio a su Hijo para que si creemos en Él no vamos a perecer, sino que tendremos vida eterna. Tengo agradecimiento en mi corazón, sabiendo que hay una solución para el problema del pecado. En 1 de San Juan, capítulo 1, en versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, no tienes que tener ningún título, ningún grado. Si confiesas tus pecados, dice Dios, es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda iniquidad, de toda maldad. Gracias a Dios por ello. Hemos transgredido la ley de Dios,
Pero si creemos en Cristo que murió en la cruz para salvarnos, si confesamos nuestros pecados y creemos en eso, y Dios nos invita a que creamos en Él, y esa creencia en Cristo nos hace libre, y eso es lo que nos da la salvación. No importa que hayas quebrantado la ley de Dios, no importa que hayas violado los mandamientos. Dice el Señor, yo te daré la libertad y te doy la salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué viene a continuación? Pero, más, ¿no? Fíjese esa pequeña palabra, más. La paga del pecado es la muerte, más. Pero, estoy perdido, uno piensa. Pero viene enseguida la segunda parte. Pero la dádiva de Dios, el don de Dios. La paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos lleva a la muerte. Estamos en el corredor de la muerte, pero mientras que estamos allí, Jesús viene con esa vida eterna y nos lo da. Es un regalo gratuito que Él nos da. ¿Por qué lo hace? En Efesios 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y aquí es donde estamos. Tienen mucha paz los que aman tu ley, pero aunque hayas quebrantado la ley de Dios, puedes tener paz. A pesar de que hayas hecho el ridículo, que hayas cometido todo tipo de pecado, no importa lo que hayas roto, lo que hayas quebrado, no importa. Pero el Señor te da esta posibilidad de creer en Cristo, de aceptarlo como tu Salvador, y entonces ese regalo, ese don, aunque no lo mereces, hay algo en el corazón de Dios que se llama gracia, y te lo da aunque no lo merezcas, para que tú seas tratado como Jesús mereció ser tratado. Él ocupó el lugar que te correspondía ocupar a ti. Él podría haberte metido en el infierno directamente, pero una vez que tú aceptas a Cristo, eres salvo por gracia. Y esto es lo que sucede con la gracia. Cuando vienes a Cristo con tu vida destrozada, completamente hecha pedazos, la Biblia dice que Dios te perdona, te limpia y te hace una nueva criatura. Cuando el Señor le habló a Nicodemo en aquella noche, dijo, tienes que nacer de nuevo. Eso es como si tú que eras pecador hubieras muerto y ahora estás recreado. Y es como si nacieras de nuevo. Ya no eres la misma persona que eras antes. Ahora eres una persona nueva. San Pablo habla de esto y dice, todas las cosas pasadas, ahora todo se ha hecho nuevo. Dios hace una persona nueva. Y ahora estás bajo una fuerza, bajo la dirección de otro líder. Antes estabas por naturaleza con tendencia al pecado, hijos de perdición, pero ahora el Señor te da una nueva naturaleza. Algo tremendo pasa con la ley de Dios. Lo que hace la ley de Dios esencialmente es que te condena, te enseña que eres un pecador, te enseña que Dios es un Dios justo y al compararlo con Él te das cuenta de lo pecador y lo malo que tú eres. Es como una señal en la ley que te enseña hacia Cristo, hacia esa salvación, esa sangre que si tú te metes en ella te limpia completamente. Y entonces es como si fueras nacido de nuevo. Por eso David pudo decir, me deleito, me complace obedecer tu ley, porque la tengo en mi corazón. Siempre alguien que va a decir, bueno, es que yo he oído que hay personas que dicen que no estamos bajo la ley.
Claro que sí, no tenemos que estar bajo la ley. Cuando eres un pecador, estás bajo la ley. Es decir, bajo la condenación de la ley que como resultado de haber quebrantado la ley. Pero si vas a ir al cielo y quieres ir al cielo dependiendo de tus propios méritos, también estás bajo la ley, porque la ley no fue dada para salvarte. Estás bajo la pena de la muerte, bajo el castigo de la muerte. Pero una vez que has aceptado a Cristo, ya no estás bajo la ley. Ya has recibido la salvación por gracia, por la gracia como un don de Dios. Por eso no importa que eras pecador, ahora has sido renovado. Dios ha escrito la ley en tu corazón. Eso es lo que hace la ley de Dios. La gracia es un don inmerecido, claro que es, pero es también algo mucho más. Es también ese poder, esa fuerza en tu vida para mantenerte en el camino correcto. Dios hace la paz contigo, te justifica, eso es un término bíblico, la justificación. Y en Romanos 5 dice, por tanto dices, habiendo sido justificados por la fe, pausa, tenemos entonces, habiendo sido perdonados, habiendo sido justificados por la fe, ahora tenemos paz con Dios a través de Cristo nuestro Señor. ¿Quieres saber cómo tener paz? Que tus pecados sean perdonados. ¿Cómo? Por la gracia de Dios. Por eso sucede. Dios te da su ley. Si amas su ley vas a tener paz. Señor, soy un pecador, no te preocupes. A través del don de la gracia puedes tener la paz. Si Dios trabaja en tu vida, puedes tener la satisfacción de hacer la voluntad de Dios en tu vida. No quiere decir que todo lo vas a hacer perfecto así rápidamente. Puedes tener altibajos en tu vida, pero vas a ir creciendo en la gracia. Dios te toma, te limpia, te perdona, te da su gracia y deja que la gracia de Dios trabaje en tu corazón y te va a hacer una persona nueva y vas a recibir la felicidad completa. Un día en una noche, después de una presentación como esta en Kentucky, parece que muchas historias vienen de Kentucky porque allí pasé mucho tiempo. Yo iba manejando después de una de estas presentaciones en una carretera allí en medio de ningún lugar y de pronto veo en el espejo que hay luces rojas y azules que vienen detrás y yo pensé, alguien va a recibir un ticket esta noche, una multa. Y yo después pensé, bueno, pero si no hay ningún carro más, yo soy el único que está aquí. Así que paré aquí, me eché a la derecha y ya tengo mi licencia preparada y la policía siempre quiere que tus manos estén en el volante. Así que viene el oficial, yo bajo la ventanilla y me dice, ¿tienes prisa? Y sabes qué, no te portes mal con ellos. ¿Verdad? La tentación de decir, bueno, ¿y qué le importa a usted? No importa la diferencia, deme el ticket y ya está. ¿Verdad? Dice, ¿tienes prisa? Le dije, no. Y yo siempre les digo, Señor, yo les digo, y esto es un consejo, dile Señor. Sé educado y gentil con ellos. Ahora, si es una mujer, no le digas Señor, claro. No, le dije, no tenía prisa, yo voy a la casa. Dice, ¿por qué ibas más rápido que el límite de velocidad? Y dije, ¿cómo? Y puedes practicar y decir esa cara inocente, ¿cómo? ¿Sí? Y dice, oh sí, yo iba tan rápido, pero no estaba yo actuando, sino que era de verdad, lo sentí. No recuerdo si era que era una zona de 35 millas por hora y de verdad que no vi la señal. Y dije, oh sí, hay una señal. Dice, pero no la vi. Dije, ay.
Dice, yo lo pasé y ni me di cuenta. Nunca lo vi, sinceramente. Así que se llevó mi licencia, la registración, y yo oré. Y es una manera muy buena de animarte a orar en ese momento. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, me arrepiento de esto. Si me sacas de esta, Señor, yo voy a agradecértelo mucho. Pero yo entiendo que soy culpable, he quebrantado la ley. No lo sabía genuinamente, pero esa no es culpa del policía, es mi culpa. Y yo creo que tengo todavía su autógrafo. Y hubo una señora que dijo, ese nunca deja a nadie escaparse. Ay, así que yo oré y dije, Señor, de ahora en adelante. Bueno, cuando vino el policía y tenía mi licencia y me agarró yendo a más de la velocidad, estaba bajo la ley, no question about it. Estaba bajo la ley, no hay duda. Bajo la condenación de haber quebrantado la ley. Así que se llevó mi licencia y esperé un rato. ¿Qué hacen cuando se llevan la licencia? ¿Quién sabe cuánto tiempo les lleva? Quizá está comiendo unos donuts o algo allí. No quiero faltarles el respeto, ¿verdad? Hay que ir bien cuidadosamente esta noche. Y me trae la licencia y me da un papel y me dice Kentucky State Police, dice ahí. Y dijo, iba a menos de 5 millas más arriba del límite de velocidad. Así que me dijo, le voy a perdonar esta vez. Entonces yo dije, nunca más me vas a ver a esta velocidad. Una vez que él me perdonó la multa, ¿estaba ya bajo la ley? No, estaba bajo la gracia. No tenía que haberme dejado, pero él hizo ese favor, su amabilidad, y no me dio la multa. Entonces, ahora que yo estoy bajo la gracia, ¿cómo voy a manejar? Pues me puse el cinturón, chequeé el espejo, salí despacito y no subí de las 32, 33 millas por hora para estar seguro que no iba más de 35. Porque estaba bajo la gracia. Quiere decir que yo tenía la obligación de respetar la ley. Cuando uno no está bajo la gracia, pero está bajo la ley, pero está bajo la gracia, tiene todavía que ser uno más cuidadoso para no quebrantar la ley. La gracia es poder para limpiarte, para hacerte nuevo y poder para darte la paz que necesitas. Cuando experimentas esa paz de Dios en tu corazón, hemos oído de guerras, rumores de guerras, pero ¿cómo puede uno tener la paz interior? ¿Hay paz en tu corazón esta noche? ¿Estás experimentando la paz de Dios? Si esta noche estás estás corriendo de Dios, el Señor sigue detrás de ti, el Señor quiere ayudarte, quiere darte su paz. Mira en esos 10 mandamientos, son leyes buenas, con mandamientos correctos, y tienes que obedecer, aunque ahora quizá no estés haciéndolo. Pero no importa los pecados que hayas cometido, el Señor te quiere perdonar y te da poder a través de su gracia para que seas obediente. Dice la Biblia, si me amas, guardad mis mandamientos. San Juan 14:5. No dice, si me amas, pruébamelo. No. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, si tú amas a Dios, algo poderoso está en tu vida. Él va a transformar tu corazón y vas a guardar los mandamientos. Los mandamientos son como una reacción normal. Una vez que Cristo vive en tu corazón, el poder de Dios está en Él, está en ti. Por eso Él trae gozo, trae paz y amor por Dios.
Y esto resulta en la gracia de Dios inundando tu corazón y trayéndote verdadera paz. Una noche los apóstoles estaban en el barco, en el bote, y había esa gran tormenta. Pensaban que esa tormenta los iba a hacer naufragar, el viento, las olas y la lluvia, era terrible tormenta, y estaban en gran peligro. Y empezaron a intentar sacar el agua del barco, no sabían qué hacer. Así que hicieron todo lo que podían hacer, pero llamaron a Cristo: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Y la Biblia dice que Jesús habló a la tormenta y le dijo: paz, haya paz. Y las olas pararon, y pararon los vientos, y esas nubes se disiparon y entró la luz del sol y todo vino a la calma de nuevo. Quizá ahora estás en una tormenta en el mar de tu vida. Quizá hay vientos en tu vida y vientos, y quizá parece que el barco de tu vida se está hundiendo. Pero quiero decirte, habla, llama a Cristo, acude a Él, y Él viene a ti, y Él te puede decir lo mismo que dijo a sus discípulos: paz, haya paz. Y tú puedes decir: Señor, perdóname, y el Señor dice: paz, haya paz en tu vida. Experimenta la paz de Dios en tu vida. Y esa paz eterna de Dios puedes gozarla en tu corazón.